Comenzamos con una clase de biología. En esta clase vamos a ver el concepto de sinapsis, ¿ya? Esta es la continuación de la clase número 3, ¿ya? En donde tenían que entender el concepto de impulso nervioso. Por lo tanto, en la clase de hoy día, el objetivo es reconocer la importancia de la sinapsis en la transmisión del impulso nervioso, trabajando con rigurosidad y proactividad. En las clases que vienen, la idea va a ser, ¿cierto?, que las actividades las vayan desarrollando en un classroom, ¿ya? Una vez que estén operativos va a empezar a funcionar. Si es que no logramos hacerlo mediante classroom, la idea es que lo hagamos, ¿cierto?, igual en sus cuadernillos, ¿ya? O bitácora, y, ¿cierto?, recuerden mandar sus clases a los correos respectivos, ¿ya? Importante en que las actividades, por favor, le pongan el nombre, apellido y el curso cuando manden fotos a todas las páginas y el número de la página, porque a veces es un poco difícil revisarlo cuando los mandan así sueltos, ¿ya? Entonces, por favor, recuerden eso. Entonces, la clase de hoy día vamos a hablar sobre el concepto de sinapsis. En este concepto ya se refiere explícitamente al mecanismo de comunicación entre neuronas o entre una neurona y un órgano efector. Este órgano efector generalmente, como llega a otras células, se le llama célula blanco, ¿ya? Entonces, el órgano efector, ¿cierto? Se va a llamar célula blanco también. La sinapsis puede ser química o eléctrica. Luego tenemos qué cosas participan en la sinapsis. En la sinapsis como tal, tenemos que participan una célula que es presináptica o una célula que es postsináptica, ¿ya? Es decir, la que está antes de la sinapsis y la que está después de la sinapsis. Tenemos el estímulo, tenemos la respuesta, tenemos las dendritas que van a captar la información, tenemos los terminales axónicos que van a transmitir esta información, ¿ya? Y vamos a tener el receptor, que podría ser un órgano motor o una neurona. Cuando hablamos de estímulo, puede ser que sea excitatorio o que sea inhibitorio. El concepto de excitación se refiere a una agitación o una respuesta elevada. Por lo tanto, cuando se habla de excitación en una sinapsis es porque está produciendo una respuesta, ¿ya? O inhibitorio, inhibir significa hacer que deje de funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo mando una señal, ya va a ser un estímulo excitatorio. Pero si después yo quiero que deje de producirse esa señal, tengo que hacer un estímulo inhibitorio. En este caso sería, por ejemplo, si yo agarro un objeto, ¿ya? Y después tengo que soltarlo, tendría que entonces tener uno que sea excitatorio y otro después inhibitorio. Después tendríamos el resultado de esta respuesta, ¿cierto? Que se da casi siempre por órganos efectores. Entonces, la sinapsis se va a dar, ¿cierto? Entre dos, por ejemplo, entre dos neuronas o una neurona y una célula blanco. Si fuera, por ejemplo, entre dos neuronas, ¿cómo se daría? Primero tendríamos una célula presináptica, deberíamos tener las dendritas, por ejemplo, esta recibe la señal, ¿ya? Acá, luego esta señal, ¿cierto? Va a ser transmitida por el axón hasta llegar, ¿cierto?, hasta los terminales axónicos. Luego, en ese espacio entre estas dos neuronas va a ocurrir entonces la sinapsis. Es decir que, donde estoy marcando ahora con un color amarillo, ahí es el lugar donde ocurre la sinapsis, ¿ya? Entonces, la otra sería la neurona o célula postsináptica. Recuerden, pre es antes, post es después. Lo otro que podría haber sido, por ejemplo, también podría haber sido un músculo, ya que es un órgano efector. Efector, acuérdense que es el que produce movimiento. Entonces, siempre que haya una zona en donde haya contacto, ¿cierto? O que estén muy próximas, va a ser el espacio donde ocurre la sinapsis. Entonces, en conclusión, ¿cómo sería esto? Tendríamos que primero, ¿cierto? En la célula presináptica se capta la señal, se procesa la información en el soma, se transmite mediante la membrana del axón el potencial de acción,
¿ya? Y este potencial de acción, ¿cierto? Que es como una forma de señal que va, ¿cierto? Con el tema de positivo, negativo, llega hasta el terminal axónico. En el terminal axónico, entonces, ¿cierto? Se va a producir la sinapsis y ahí va a llegar la señal a la otra célula, que sería una célula postsináptica, ¿ya? Ese es el mecanismo. Por lo tanto, el espacio donde ocurre la sinapsis, que es este que hay, ¿ya? Va a ocurrir entre una célula presináptica, una célula postsináptica, y en ese espacio, por ejemplo, podrían haber vesículas, neurotransmisores. El botón sináptico es como la parte final, se refiere como a todo esto que está ahí, ¿ya? A todo eso. Em, el espacio sináptico se refiere a todo ese espacio que queda entre una y otra neurona o célula. Y los receptores que podría tener al otro lado. Ahora, esto, lo que se está mencionando acá, es más típico para una sinapsis química, ¿ya? Hay unas diferencias pequeñas en las eléctricas. Después tenemos los canales de calcio, ¿ya? ¿Cómo se vería esto? Si yo tuviera una animación, ¿cierto? Se vería que salta de una neurona presináptica la señal a una neurona postsináptica. Y como aquí, ¿cierto? Había un potencial de acción, entonces se genera, ¿cierto? Eh, un movimiento de la señal para que después, ¿cierto? Acá también haya un cambio en la polaridad, de tal forma de que el potencial de acción se transmite de uno a otra célula. Entonces, la sinapsis química. La sinapsis química es la más común en la mayoría de los animales vertebrados superiores, ¿ya? Los vertebrados chiquititos, o los vertebrados más antiguos, primitivos o invertebrados, por ejemplo, la mayoría tienen sinapsis eléctrica, ¿ya? Pero la mayoría de los animales que ustedes conocen, casi todos tienen sinapsis química, ¿ya? En ella no hay contacto entre las neuronas. Si ustedes se fijan, esta que está acá, que está en azul, y esta que está acá en verde, ¿ya? No tienen contacto directo, ¿ya? Sino que queda un espacio sináptico entre una y otra, ¿ya? Eh, entonces se separan por un espacio sináptico, es decir, ese espacio sináptico es bien amplio. Se transmite por liberación de neurotransmisores, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto? En el neurotransmisor que se encuentra en la vesícula, ¿ya? Cuando llega el potencial de acción, lo que va a pasar es que este potencial de acción va a llegar hasta el botón sináptico, ¿ya? Y va a producir entonces que comiencen a abrirse los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces, como este potencial de acción ya son cargas eléctricas, entonces va a empezar a estimular acá hasta que llegue, ¿cierto?, los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces eso va a provocar que estos de acá tengan un cambio y se abran. Fíjense ahí cómo se abrieron, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si adentro no había calcio y afuera había mucho calcio, van a entrar. Y ahí están entrando. Entonces, empiezan a entrar, ¿ya? Y una vez que entraron los calcios, entonces la señal eléctrica, ¿cierto? Produjo la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresando calcio. Entonces, lo que va a ocurrir después es que eh, estas vesículas que tienen neurotransmisores ya van a abrirse y van a entonces vertir su contenido hacia el espacio sináptico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos neurotransmisores se van a unir a los receptores. Y una vez que se unan a los receptores, lo que va a pasar es que se va a producir la respuesta, ¿ya? Es decir, que si pasa a un músculo, por ejemplo, se va a producir una respuesta. O si pasa a una neurona, se va a transmitir esta señal electroquímica, ¿ya? Entonces, en ese caso, habría otro potencial de acción. Es decir, habría otra señal hacia otra neurona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la sinapsis eléctrica? Que en general es, primero, es un flujo bidireccional. Cuando habla de bidireccionales se refiere a que puede ocurrir para un lado o para otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una neurona presináptica
podría terminar siendo una neurona postsináptica y la célula postsináptica podría ser una neurona presináptica, ¿ya? Eso es porque las neuronas se comunican rápido, entonces se pueden comunicar a la inversa. En cambio, la sinapsis química solamente es una dirección. Otra característica es que ocurre más en animales primitivos, ¿ya? Entonces, otra característica que tiene es que siempre va a ocurrir en la mayoría de los casos entre neuronas y va a ocurrir a través de unas uniones de hendidura, ¿ya? O uniones gap. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Principalmente son iones, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos la imagen, esto que está ahí, ¿cierto? Es una unión, ¿ya? Que es lo que estoy marcando ahí. Eso es una unión gap, ¿ya? Es un canal que deja pasar iones. Entonces, cuando llega el potencial de acción, lo que va a pasar entonces es que esa señal, que finalmente recordemos que el potencial de acción simplemente eran cambios de cargas de un lado al otro, ¿cierto? Y a medida que van cambiando estas cargas de positivo a negativo, negativo a positivo, ¿cierto? Cuando lleguen acá, a estos canales, va a pasar esa señal directamente hacia la otra célula, ¿ya? Em, y puede pasar de los dos sentidos. Fíjense que el espacio sináptico es casi inexistente porque como están conectados por estos canales, ya va a pasar inmediatamente. Por lo tanto, las respuestas son casi siempre instantáneas, ¿ya? Entonces, en síntesis, estas dos serían de la siguiente forma. Sinapsis química, ¿ya? Y sinapsis eléctrica, una usa canales indirectos mediante vesículas y neurotransmisores y la sinapsis eléctrica usa canales directos, ¿ya? Que son esos que se mencionan, que se veían ahí. Después tenemos que la sinapsis química usa el espacio llamado espacio sináptico y en la eléctrica casi no hay espacio sináptico. En el caso de la sinapsis química se envía neurotransmisores hasta el receptor y en el otro solamente se manda una corriente eléctrica, ¿ya? En la sinapsis química se usa más para respuesta neuroendocrina. Por ejemplo, nuestro cerebro funciona así, con eh, como una parte nerviosa y una parte endocrina, ¿ya? La parte endocrina son como las hormonas, por ejemplo, ¿ya? Después, la sinapsis eléctrica está hecha y principalmente pensada para respuestas rápidas, como los reflejos, ¿ya? Tenemos también el tiempo de envío que es rápido, la química, pero ese rápido es porque tiene una pequeña demora, ¿ya? Es decir, que si bien es muy, muy, muy rápido, eh, no es instantáneo como el caso de la sinapsis eléctrica porque tiene que pasar por el espacio sináptico. Es decir, que cuando pasa por este espacio, la sinapsis química, como tiene más espacio entre una y otra, ya, eso hace que se muera un poquito más. Después tenemos entonces, como habíamos dicho, que es común en vertebrados y animales más complejos, y la eléctrica es más común en invertebrados o algunos vertebrados, pero muy, muy básicos. Y como habíamos dicho, la sinapsis química es bidireccional y la eléctrica es unidireccional, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de plasticidad neuronal se refiere a que permite respuestas como rápidas y fáciles, además de que permite como responder ante cualquier estímulo, ¿cierto? Para los dos lados. Entonces, a modo de síntesis, ya empezaríamos a hacer nuestra práctica guiada, ¿ya? Para esta actividad, la idea es que ustedes primero reconozcan entonces cuando es una sinapsis química y cuando es una sinapsis eléctrica. Yo lo que debería fijarme, antes que todo, es el espacio sináptico. Fíjense que en esta ya es prácticamente casi no hay espacio. Ya, bueno, aquí lo hice con un color verde, pero lo voy a hacer con un color amarillo para que se vea mejor. Em, entonces, fíjense ahí que es muy poquito el espacio que tiene. Si nosotros miramos acá, tiene mucho más espacio. Entonces, podríamos decir que la figura A es sinapsis eléctrica y la sinapsis, perdón, y la figura B es sinapsis química. Ya, entonces vamos viendo. Dice, tiene una célula presináptica y postsináptica. Eso ocurre, según las instrucciones, dice relaciona los conceptos de la figura A y B con el concepto. Entonces,
La figura A y la figura B tienen eso. Entonces la figura A sí tiene célula presináptica, que es esta que está aquí, que estoy marcando, y tiene una postsináptica, que marqué ahí. Esta también tiene, ¿ves? Presináptica, postsináptica. Entonces también la tiene. ¿Tiene dendritas y terminal axónico? Sí, tiene la eléctrica y la química también. ¿Libera neurotransmisores? Esa solamente en la B, que es química. ¿Manda cargas eléctricas por canales iónicos? Eso solamente pasa en la eléctrica. ¿Tiene receptores por neurotransmisores? Eso es solamente en la química. Ahí está mal. Aquí debería decir, perdón, ahí lo corrijo, debería ser acá. Debería ser para la química, tiene receptores para neurotransmisores. ¿Ya? Usa GAP, y aquí está al revés. ¿Ya? Usa GAP es el eléctrica. ¿Ya? ¿Se encuentra en organismos más primitivos? Sí, esa es la sinapsis eléctrica. ¿Se encuentra en organismos más evolucionados? Esa es para la química. Es instantáneo, esa es la eléctrica. Y se usa, perdón, y es muy rápido, pero tiene un leve retraso. Esa es la química. ¿Ya? Entonces, otra actividad para practicar. Si nosotros miramos esta imagen, nosotros podríamos decir que es una sinapsis química. ¿Ya? ¿Cómo podemos decir que es una sinapsis química? Por el espacio que tiene. ¿Ya? Ahí miramos ahí y decimos, ah, tiene harto espacio. Ya, es química. Tiene unas pelotitas que tienen como algo adentro. Ah, también es química. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Eh, Ahí está la idea es que en esta reconozcan la imagen, los procesos que están acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo lo que pasa en cada uno. Por ejemplo, en A llega el estímulo, en B ingresa el calcio, ¿ya? En C se libera esa vesícula, D se está liberando los neurotransmisores, en E se está uniendo el neurotransmisor al receptor y en F se está pasando la señal. Vamos viendo entonces. Liberación del neurotransmisor por exocitosis hacia el espacio sináptico. Entonces esa podría ser C o podría ser D. ¿Dónde nos fijamos bien? Bueno, lo más probable es que está aquí es el primer proceso cuando se empieza a liberar, debería ser C, ¿ya? Porque aquí ya se liberó en D. Entonces se activa un potencial de acción en la célula postsináptica provocando una transmisión de otra neurona o una respuesta en un órgano efector. Esa sería la última, F. Dice, llegada de un potencial de acción a nivel del botón sináptico. Eso sería lo primero que ocurre en toda sinapsis. La A. Dice, entrada masiva de calcio a través de canales de calcio. Entonces, si se fijan aquí, ¿en cuál está entrando calcio? O está entrando algo a la célula presináptica, que es esta la presináptica. Aquí no está entrando, ahí sí está entrando algo. Entonces sería B. Después dice acumulación de neurotransmisores en el espacio sináptico. Ya, entonces ahí si se fijan, este es el espacio sináptico y tengo neurotransmisores. Entonces sería D. Y después los neurotransmisores llegan a los receptores de una célula postsináptica. Ahí sería el E. Y la última de la práctica guiada sería identifica los elementos de la sinapsis señalados con las letras minúsculas. Por ejemplo, P. Vamos viendo. P sería. Ah, perdón, me faltaba la E. Vesícula, porque está refiriéndose a lo que está por fuera, ¿ya? Después en Q sería célula presináptica, ¿ya? Por eso que está apuntada de esa forma, ya como a todo eso. R, que eso que está ahí, sería espacio sináptico, ¿ya? Después tenemos eh, S, que es el receptor de la célula blanco. T, que lo que es la célula que está del otro lado, sería célula postsináptica. X, que es eso que está ahí, ¿cierto? Que estaba dentro de la vesícula, se fijan que hizo todo ese recorrido, entonces sería neurotransmisor. Y miramos la letra, ahí está I, fíjense que estaba acá y después entró, ese sería el calcio. Luego, Z sería, según lo que aparece ahí, que me está indicando eso que está ahí, que por donde pasa el calcio, que sería el canal, no sería un canal de calcio. ¿Ya?
¿Cuál es la idea entonces ahora? Es que ustedes hagan su práctica independiente. Para eso tienen que, la actividad 4, completar los conceptos. Entonces, por ejemplo, tienen que ir mirando ahí qué concepto de estos que están acá irían en cualquiera de esos números, en ese espacio, ¿ya? Lo mismo acá, los de este cuadro, llenarlos allá. Pueden ir revisando los conceptos anteriores para poder responder más este video. En esta actividad, en la 5, tienen que decir, mirando estas 4 imágenes, por ejemplo, ¿en cuál ocurre sinapsis eléctrica? Entonces, si yo miro, a ver, eh, ¿qué es lo que necesitaba que hubiera una sinapsis eléctrica? Que estén muy juntas unas de otras y que estén unidas por un canal. Entonces, si yo miro, a ver, ahí no están juntas. Eso me dice ahí que es un canal, ¿cierto? Ya. Entonces, ese es el canal. Por lo tanto, esa podría ser un canal iónico, podría ser esta, la A o la D. Entonces tienen que ver, según lo que habíamos mencionado, a cuál corresponde. Y lo mismo en la sinapsis química. Y la idea es que usen los conceptos que están acá. Por ejemplo, en la sinapsis eléctrica no van a usar vesículas porque no tienen, ¿ya? Entonces usen los conceptos que corresponden de acá, ¿ya? Eso sería lo que tienen que hacer, chicos. Eh, y recuerden que contesten el ticket de salida, ya, si es que llegamos a hacer el Classroom de aquí a la próxima semana, y si no, eh, lo mandan como ticket de salida y la respuesta, ¿ya? Eso sería, chicos, por ahora. Nos estamos viendo en otras circunstancias. Cuídense harto. Si tienen dudas, manden correo.